En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias al Señor, nuestro Dios y Padre eterno, por esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos en este lugar donde nosotros nos gozamos cuando vemos y meditamos en la palabra del Señor. Como estamos viendo la carta de Pablo a los Efesios, y en esta oportunidad tenemos desde el capítulo 1 desde el versículo 15. ¿Se escucha bien? Yo tengo la ayuda de mi señora, mi esposa, que a veces ella me dice que me hace así o me hace así. Así que cuando usted vea que se me baja mucho la voz, bien, mi amados hermanos, primeramente le doy gracias al Señor porque en su infinito amor y misericordia Él me ha concedido la vida, la salud y el poder estar caminando en el camino del Señor. Y agradecido por todos mis hermanos que a través de los años he ido conociendo. Y a ustedes, mis hermanos, aprovechar de decirles que los amo tanto en el Señor, los echo de menos cuando no los veo. Y de eso habla la palabra del Señor ahora. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a orar para rogar al Señor que Él sea el que nos hable en esta tarde por medio de su palabra. Mi buen Dios y Padre eterno, en el precioso nombre de Jesús, primeramente damos gracias, Señor, porque ya hemos abierto las Escrituras y ya tenemos, Señor, ante nosotros su palabra. Esta bendición que tenemos, Señor, de poder oír de buena fuente, de primera palabra, Señor, esos consejos que usted nos da cada día. Usted nos alimenta, nos sustenta a través de las Escrituras, porque tenemos ese privilegio ahora, Señor, de que todas estas maravillas, de que toda la sabiduría y toda la ciencia venida de su gracia está al alcance nuestro a través de la Escritura. Gracias le damos, Señor, por este privilegio y oramos para que sea usted, Señor, el que aliente en nuestros corazones, que esta palabra, Señor, haga vida, enseñándonos
corrigiéndonos, Señor, con todo su amor que usted tiene. Bendiga a cada uno de mis hermanos y a mí juntamente con ellos, para que podamos, Señor, gozarnos de lo que usted nos vaya a enseñar. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos venido viendo a través de lo que nos han hablado nuestros hermanos que les ha tocado presidir y comentar y argumentar con respecto a esta carta de Pablo. Y yo me he gozado mucho con las predicaciones de mis hermanos, porque a uno le permiten aprender y tener una visión de muchas veces versículos que uno los lee muy rápido, pero de pronto nos dicen tanto en un versículo tan corto y pequeño. Y como le digo, para mí, en mi experiencia personal, me he alimentado grandemente a través de las explicaciones de mis hermanos, cómo el Señor les ha usado para poder desarrollar y darse a entender, para que nosotros podamos como degustar con mayor gozo, con mayor conciencia de lo que esta carta de Pablo a los Efesios contiene. Yo como cocinero digo que uno se alimenta de la palabra del Señor y el Señor pone la sal, el sazón en nuestros hermanos para que podamos entender. Y por ejemplo, la confirmación del Señor a través de la carta de Pablo nos habla, entre otras cosas, de que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria estaba en el sello del Espíritu Santo del Señor. La semana pasada nos hablaba el Señor, decía: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y eso tiene mucho que ver con lo que sigue, porque Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué es lo que provoca el amor para todos los santos? Nosotros en nuestra vida secular conversamos con la persona que atiende en el almacén, con un vecino, en fin, en todos los lugares nos encontramos con personas que habitualmente están en contacto con nosotros, pero no tenemos el amor que tenemos cuando nosotros nos abrazamos y nos saludamos con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y uno siente ese abrazo y siente ese amor, ese cariño, y eso que lo provoca el Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros. Entonces es maravilloso poder considerar que todas las cosas nos llevan a bien, pero por medio del Espíritu Santo del Señor. Y luego el apóstol agrega: y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué hacía mención el apóstol Pablo en sus oraciones? Él estaba preocupado, ¿no es cierto?, de sus hermanos, de aquellos que eran fruto de su trabajo, de su preocupación, ¿no es cierto? En algunos casos, algunos le llama hijos en el Espíritu, hijos en el Evangelio, hijos en la palabra del Señor. Y la preocupación de él se reflejaba en que no cesa de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Y para qué lo hacía?
dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él. ¿Qué importancia tiene ahora entonces lo que Pablo está diciendo aquí? Que necesitamos nosotros entonces tener pleno conocimiento, ¿no es cierto? Y para que el Señor nos dé ese conocimiento y esa sabiduría. Y la sabiduría es algo que en toda la Biblia se menciona. Desde el principio prácticamente siempre está mencionando la palabra sabiduría. Y nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro caminar por el Evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos que dice que el conocimiento de la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De manera que aquel que no tiene sabiduría es aquel que no tiene conocimiento de Dios. Pero el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Dios. Yo estuve viendo en el diccionario la palabra sabiduría. Y sabiduría, dice, es el grado más alto de conocimiento. Y nosotros vemos como el ser humano en nuestro mundo, en nuestra sociedad o en el mundo secular, digamos, vemos como el hombre ha creado tantas cosas, el hombre ha llevado el conocimiento secular o el conocimiento humano a niveles que insospechados. De repente nos encontramos con cosas que a nosotros nos dejan maravillados, pero es un conocimiento carnal, un conocimiento humano, pero no tienen el conocimiento pleno de Dios venido de nuestro Señor. Entonces, para nosotros es tan importante el tener sabiduría y revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios lo tenemos a través de la gracia que el Señor en su misericordia ha tenido por cada uno de nosotros, dándonos y revelándose a cada uno de nosotros. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces nosotros, hermanos, es tan importante el considerar cuál grande es lo que Pablo está diciendo aquí. Algo tan que para nosotros a veces resulta algo tan importante, tan a veces inalcanzable, ¿no es cierto? Pero el Señor nos revela lo que para nosotros es incansable, lo que para nosotros a veces no podemos comprender, pero el Señor nos revela a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, nos revela lo que es grato y agradable para caminar conforme a lo que el Señor necesita. Dice que en aquellos tiempos Pablo tenía mucha preocupación y escribe esta carta. En esta carta de los Efesios es más bien un resumen de lo que Pablo ha escrito a otras iglesias.
Porque aquí uno analiza y ve como que Pablo se está dirigiendo ya a hermanos que ya están bastante cimentados en el conocimiento del Evangelio. Están cimentados en el Espíritu Santo, caminando como cristianos, ¿no es cierto?, como seguidores de Cristo. Ellos, a estos hermanos que él les habla, y se da a entender que están ya sujetos en las arras del Espíritu Santo del Señor. Pero era necesario que él siempre estuviese mandando estas cartas. Esta carta él la manda ya estando encarcelado en Roma, por lo que damos a entender, y mis hermanos que han predicado anteriormente nos han instruido. Pero él desde allá igual estaba preocupado enviando cartas para que los hermanos estuvieran siendo sustentados y estuvieran siendo orientados y estuvieran siempre pendientes de lo que habían recibido. En aquellos tiempos, tenemos que recordar nosotros que en aquellos tiempos no tenían la Biblia. Nosotros ahora tenemos la gracia y el don de Dios de poder tener esto escrito, ha sido traducido, y nosotros tenemos el alcance de tomar la Biblia y leer y instruirnos y alimentarnos. Pero en aquellos tiempos ellos no tenían esta bendición. Por lo tanto, tenían la necesidad de que estos líderes y el apóstol, en este caso, él estuviera siempre sustentándolos y alimentándolos y escribiéndoles a través de sus cartas. De manera entonces que ellos ahora no tenían la Biblia como nosotros, pero tenían a los apóstoles para ser instruidos. Ahora nosotros tenemos la Biblia y es necesario que echemos mano de ella y estudiemos la Biblia, nos impregnemos de las Escrituras, nosotros busquemos como en un baúl lleno de tesoros, busquemos a través de las Escrituras. En los años que yo he caminado me he encontrado muchas veces con hermanos que nunca leen la Biblia, nunca toman la Escritura. Ellos simplemente están contentos con ir a la reunión y que el hermano o el pastor o la persona que le corresponda leer lea la Biblia, les explique y les exhorte, ¿no es cierto?, y salen contentos. Oh, qué linda estuvo la reunión, entendí perfectamente bien. ¿Qué me explicó? Lindo, se alimentan, van sustentados. Porque hay hermanos que tienen ese don, esa gracia de que a uno le dejan tan clarito y se van contentos. Pero de ahí no se recuerdan más hasta la próxima vez que vengan a la reunión nuevamente, para que el hermano vuelva, inspirado por el Espíritu Santo, les hable, les diga, les exhorte, y otra vez se van contentos. Entonces estamos como esos carritos, esos juguetes a cuerda que habían antes, que le daba cuerda y funcionaban perfecto, pero llegaba un momento que se terminaba la cuerda. Entonces, Pablo, él sentía ese compromiso, él sentía esa necesidad de estar escribiendo estas cartas tan maravillosas. Mire, yo considero, a medida que uno va leyendo, casi no admiten prácticamente comentarios, porque uno los va leyendo, y si uno realmente tomado en el Espíritu de Dios y la va leyendo, es como Pablo hablándonos a nosotros mismos, o sea, directamente. No admite prácticamente comentarios, a menos obviamente que el Señor use algunos instrumentos que son muy, muy bendecidos por el Señor y tienen ese don de poder explicar y sazonar más, o sea, para que uno pueda alimentarse.
Y yo mientras leía esta carta, y la repetí varias veces, la repasé varias veces, y en la medida que iba leyendo y iba repasando, realmente es extraordinario. Es extraordinario lo que el apóstol habla aquí. Dice que nosotros, dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice que es el Espíritu Santo del Señor el que nos va a dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y para que nosotros podamos disfrutar de esa revelación y de ese espíritu de sabiduría, tenemos que tener entonces una plena entrega a conocer la palabra del Señor, a interesarnos, ¿no es cierto?, en buscar el alimento que nuestra alma necesita. Y cuando nosotros nos interiorizamos en la palabra del Señor, cuando nosotros realmente la vemos desde un punto de vista espiritual, hermano. Ver las Escrituras, pero desde un punto de vista espiritual, aunque a veces puede parecer, yo me ha tocado conversar y estar con algunas personas, y dice, pero no hay que ser tan fanático, hermano, dice. No hay que ser tan fanático, dice, porque eso también conlleva, dice, a que usted cometa errores, dice, porque se va. Pero no es fanatismo cuando nosotros nos conectamos espiritualmente con el Señor. No secular, sino que y cuando nosotros nos conectamos espiritualmente con el Señor, nos imaginamos la situación, imaginamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo, o sea, lo vivimos. Entonces, con esa expectativa es la que nosotros debemos tomar las Escrituras y leer. De repente hay personas, como en mi caso, yo leo las Escrituras y al poco andar me empiezo a ponerme en ese lugar. Pero me alimento, me gozo de la palabra del Señor, pero no tengo esa capacidad de expresarla. Pero lo que el Señor a mí me enseña, que les puedo decir, es que tomemos las Escrituras del Señor, leamos en el lugar como si Él nos estuviera hablando directamente a nosotros. Y disfrutémonos de ella y gocémonos de esa palabra. Y cuando algún hermano que el Señor le da esa capacidad de poder desarrollar el tema de estas cartas tan maravillosas, gocémonos del Señor, disfrutemos de la presencia. Yo, por ejemplo, a veces cuando nosotros terminamos la reunión nos sentamos a tomarnos un tecito y yo aprovecho, yo siempre me gano cerquita de mis hermanos mayores y yo los disfruto a ellos. Yo les pregunto y hago preguntas y las preguntas generan respuestas. Y yo me los tomo para mí, yo los disfruto a ellos. Me siento y los hablo y a veces se hablan de repente un poquito de cosas triviales y yo lo vuelvo a traer. Por ejemplo, mi hermano Carlos Liempi o en fin, mi hermano Pablo, en fin, todos los hermanos que nos reunimos, ellos siempre, no sé si ustedes se han fijado, yo me coloco ahí y yo los disfruto a ellos, porque realmente es una bendición cuando el Señor les da su gracia a ellos para poder hablar de las cosas del Señor con tanta claridad. Y eso es porque el Espíritu Santo del Señor provoca esa sabiduría, dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
¿Para qué? Para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Mire, en el pueblo judío tienen ellos un decir que dicen la esperanza bendita. Hay un rabino, pero convertido al Evangelio, que yo de repente lo veo, sus comentarios me gustan porque él conoce mucho de historia, cosas que, como él es judío, tiene asuntos que uno ignora en cuanto a la historia secular de Israel. Y él siempre hace mención de la esperanza bendita. Y la esperanza bendita es que nosotros un día estaremos en el reino de los cielos. Ya sea que seamos nacidos en el Evangelio, ya sea que hayamos tenido el privilegio de que el Señor les llamó, como quiera que sea, pero todos tenemos esa esperanza bendita de que un día dejaremos todo esto, todo lo que hay sobre esta tierra, nuestras preocupaciones, nuestras metas, nuestros deseos en la carne, todo eso quedará atrás y nosotros seremos nuevas criaturas viviendo en un mundo nuevo, una tierra nueva, la esperanza bendita, la cual nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros, entregándose a sí mismo allí en la cruz, siendo allí sacrificado. La muerte más horrenda, más cruel en aquellos tiempos era la crucifixión, y estaba reservada para los delincuentes, para la gente más mala, para la gente más repudiable de la sociedad. Todas aquellas personas más repudiables de la sociedad eran condenados a la crucifixión, una condenación terrible. Y así nuestro Señor se entregó por nosotros a ese sacrificio horrendo. Además de ser horrendo, era humillante. Pero el Señor dice que se humilló a lo sumo por nosotros. Entonces tenemos la esperanza bendita que Él ganó para nosotros. Dice, sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí está la esperanza bendita. Las riquezas de su herencia, porque Él ha heredado todas las cosas que el Padre le dio. Y Él ahora nos comparte con nosotros esa esperanza bendita, esas riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos está también reservada para nosotros porque Él la compartirá con nosotros. ¿Cuál es la eminente grandeza de su poder? Dice, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, según la operación del poder de su fuerza, no de lo que nosotros podamos hacer, no de lo que nosotros pudiéramos ganar con nuestras obras, sino que solamente por su gracia. Entonces, es maravilloso poder saber que nosotros estamos en ese camino, estamos incluidos en esa herencia bendita, la esperanza gloriosa de que un día también estaremos con el Señor. Ya no habrá más preocupaciones, no habrá más dolor, ni llanto, ni tristeza, dice, porque como nosotros podemos ver, el mundo cada vez se vuelve más inhóspito, el mundo cada vez está más lleno de violencia, de maldad, codicia, avaricia. Todo lo malo, todo lo negativo está aflorando ahora con más fuerza, cada vez con más potencia, a tal punto que ya no podemos andar por las calles nosotros tranquilos, mirando por sobre los hombros quién está a nuestro lado, quién va.
Entonces, ese mundo cada vez más inhóspito, ese mundo cada vez más desagradable, va a ser cambiado un día. Nosotros estaremos en un mundo nuevo. ¿Cuál es la visión de uno como ser humano? ¿Qué es lo que quisiera uno en un mundo nuevo? Que no hubiera enfermedades, que no hubiera violencia, que nos amáramos los unos a los otros. Todo lo bueno que nosotros deseamos, quisiéramos que estuviera en el mundo, pero aquí no está. Pero es necesario, ahora dice que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Todo será hecho nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y esas son las riquezas de su gloria. Esa es la esperanza bendita que todos nosotros tenemos. Y esa esperanza bendita es la que nos hace también de repente tener paciencia, el que tiene pruebas, el que pasa por dificultades, enfermedades, problemas económicos a veces. En fin, nuestros hijos nos hacen sufrir, tenemos dolor a veces porque nuestros hijos quisiéramos seguir, son adultos, pero quisiéramos seguirlos protegiendo como niños, pero ellos ya no se dejan ya. Ellos ya, cada uno tiene su propio camino y es una espina, es un dolor. Pero el Señor en su misericordia, Él nos dé su gracia para poder nosotros estar cimentados en la gracia del Señor y poder superar toda dificultad confiando en que todo tendrá un término. Llegará el momento en que todo eso pasará. Y entonces nosotros podremos disfrutar un día de todas estas cosas de las que habla el apóstol. Y para eso el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Esa es nosotros nuestra esperanza, que un día también esta carne morirá, nosotros abandonaremos este cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu irán a la presencia del Señor. Y esa es nuestra esperanza bendita, eso es nuestro aliento, ¿no es cierto? Mientras tanto, permite al Señor que podamos estar caminando, buscando siempre, procurando con la ayuda del Señor, en mantenernos en el camino que el Señor trazó. Por eso que nosotros ahora, gracias al Señor, tenemos la Escritura, la palabra del Señor, que nos enseña, nos educa, nos consuela para mantenernos caminando en los pasos de nuestro Señor, siguiendo sus pasos. Y es muy importante entonces el poder estar siempre en contacto con las Escrituras. Aparte del día domingo, yo personalmente deseo más de poder estar estudiando, leyendo las Escrituras. A veces uno se pone flojo, se pone desatento, descuidado. Y el otro día meditaba yo, mientras me gozaba de la exhortación de la palabra, decía yo, mire, mis hermanos trabajan, tienen actividades, ocupan gran parte de su día trabajando, haciendo sus actividades, pero tienen el tiempo y el Señor les bendice con poder dedicarse horas a prepararse para alimentarnos a nosotros. Decía yo, y yo que soy jubilado, que no hago nada, dije yo, estoy
no me preocupo de estar leyendo las Escrituras, no me preocupo, porque estoy ocupado en cosas, pero cosas que no tienen importancia. Porque como jubilado no necesito estar como mis hermanos, que ya mientras meditaba en eso y me gozaba, y decía, qué bendición de poder considerar estos detalles. Y es importante, hermanos, de meditar en eso y orar por nuestros hermanos que tienen ese don de venir y enseñarnos y alimentarnos por la palabra, llevarlos en nuestra oración. Así como Pablo dice que él llevaba en oración a los hermanos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Así también nosotros debemos estar orando los unos por los otros. Especialmente, como le digo a nuestros hermanos que nos llenan de su gracia, nos sustentan, nos alimentan. Bien, mi amado hermano, yo voy a darle una confesión ahora para que el Señor sea muy glorificado. Para la honra y la gloria del Señor voy a decir algo ahora. Yo procuré de leer, me aprendí de memoria los versículos, pero no he podido decir nada de lo que el Señor me enseñó a mí. De manera entonces que lo digo para la honra y la gloria del Señor, que es una enseñanza de que nosotros, cuando no tenemos el don para hacer algo, hay que tener entonces la inteligencia de decir, Señor, yo, ¿para qué soy útil? Y sabe, a mí me ha dado el Señor el don de orar por mis hermanos. Y en eso sí, que yo me siento que el Señor me ha dado ese don. Pero yo obedezco y trato de hacer lo que el Señor, lo que mis hermanos me han encomendado. Pero le vuelvo a decir, no, el Señor me alimentó y me sustentó tanto por esta palabra como cuando mis hermanos me han exhortado. Pero yo no he podido decir absolutamente nada de lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, yo les digo, ayúdenme a orar para que el Señor, en su misericordia, si realmente va a hacer uso de mí, y realmente el Señor me dé esa gracia. De lo contrario, el Señor me puede usar en otras cosas, porque todos no tenemos los mismos dones, ¿no es cierto? El Señor dice que a unos los usa para una cosa, a otros para otra. Pero eso es Dios, y Él es el que tiene el control de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que hacemos, y lo importante es entregarse en las manos del Señor y que Él haga. Señor, haga usted. De manera que hasta aquí dejo esta podríamos llamar esta predicación, y que el Señor Jesús, Él les dé su gracia. Con el hecho de leer esta carta de Pablo, estamos más que satisfechos, estamos más que enseñados. De manera entonces que esto son mis palabras, y para mi Señor que sea toda la honra y la gloria. Y esperamos, mi hermano, por aquí.
palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.